Bueno, como les había mencionado, ese es el título del artículo. Dentro del contenido que vamos a tener sobre el artículo, vamos a hablar rápidamente de los antecedentes. Posteriormente vamos a entrar de lleno con el artículo y para finalizar con las conclusiones. Vamos a utilizar algunas abreviaturas a lo largo de la presentación, sobre todo para referirnos a las escalas. Bien, propiamente en la parte de los antecedentes vamos a identificar que la psicosis es un término amplio que se va a utilizar sobre todo para describir el estado de perder el control con el contacto de la realidad, principalmente por alteraciones en el sentido de sí mismo. Esto significa que los síntomas psicóticos, si bien pueden estar en enfermedades como esquizofrenia, no son únicamente exclusivas de ellas, también se pueden presentar en trastorno bipolar, demencia, psicosis inducidas por fármacos e incluso en afecciones que no están relacionadas con padecimientos propiamente psiquiátricos como el delirio. La investigación contemporánea define la psicosis como un trastorno del desarrollo neurológico que comúnmente va a surgir en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, y esta va a estar precedida por problemas premórbidos o prodrómicos que se van a manifestar principalmente en dominios perceptivos, interpersonales y cognitivos. Entonces aquí va a haber rangos anormales que van a estar relativamente estables, va a ocurrir algo que va a hacer que estos rasgos anormales generen una transición hacia un estado clínico ya establecido. Entonces aquí es justamente cuando se hace la pregunta de que si hay alguna intervención temprana que pueda llegar a ser exitosa, sobre todo con el enfoque preventivo, para identificar y tratar el riesgo de psicosis. Es aquí cuando se hablan de los estados clínicos de ultra alto riesgo de psicosis. Esta es la importancia, sobre todo el hecho de detectar de una manera temprana o a realizar intervenciones preventivas, también va a mejorar la evolución, sobre todo relacionado con el deterioro cognitivo y psicosocial, va a disminuir el costos tanto directos como indirectos que estas personas puedan tener de la atención médica y sobre el estigma y la discriminación. Entonces vamos a tener que para los estados clínicos de ultra alto riesgo de psicosis vamos a tener dos enfoques complementarios. Generalmente el que se escucha más es el de ultra alto riesgo, que incluye los síntomas psicóticos atenuados, los blips y una disminución significativa en el funcionamiento psicosocial. Pero hay otro enfoque complementario que son los síntomas básicos. Estos como tal van a ser cambios sutiles que se van a dar tanto en los procesos cognitivos como perceptivos y se identifican a través de los síntomas básicos de Cooper y Cognis. Estos síntomas se van a evaluar con el instrumento de propensión a la esquizofrenia. Prácticamente ambos enfoques complementarios van a ayudar a la detección como del estado clínico de ultra alto riesgo de psicosis, pero van a diferir en las manifestaciones que cada uno de ellos van a capturar. De manera rápida, los factores de ultra alto riesgo van a ser manifestaciones como tal psicóticas positivas que van a ser o demasiado breves o no van a ser lo suficientemente graves para un diagnóstico psiquiátrico de psicosis. La importancia que tiene es que el riesgo próximo de conversión a psicosis va a oscilar entre el 15% al año y el 29.1% a los 3 años. Y estos son los criterios o la definición de los criterios de ultra alto riesgo de psicosis, donde se tiene el abordaje sintomático y se miden en primera instancia los blips, y el inciso B, donde se miden los síntomas psicóticos atenuados, y tiene el enfoque constrictivo del estado de riesgo, donde se identifica el factor de riesgo genético y lo que les mencionaba de la disminución significativa en el funcionamiento psicosocial. Como tal vamos a abordar un poco más los síntomas básicos porque estos son los que nos van a ayudar a comprender el artículo que se eligió para la sesión del día de hoy. Esta es una gama más amplia de cambios que van a ser sutiles y van a ser experimentados por el sujeto, tanto en los procesos cognitivos como perceptivos, pero lo va a experimentar en el pleno conocimiento de que su naturaleza es anormal. El riesgo próximo de conversión a psicosis relacionado con los síntomas básicos va del 25.3% al año y del 50% a los 3 años. Entonces, como les mencionaba, van a haber dos partes que se van a evaluar con los síntomas básicos. Primero es el Cooper, que son los síntomas básicos cognitivo-perceptuales. Esto al menos va a evaluar la presencia de uno de los siguientes 10 síntomas en los últimos 3 meses y que su primera aparición haya sido hace 12 meses. Entonces, estos son los 10 síntomas básicos relacionados con el Cooper y los que están como tal subrayados y en negritas son los mismos que se presentan en el Cognis.
Esto igual es la presencia de al menos 2, pero son de los siguientes 9 síntomas básicos, igual en los últimos 3 meses. Aquí la importancia es que justamente el COPER va a evaluar las alteraciones de la percepción visual y acústica, que van a ser una de los temas importantes que se va a abordar en el artículo. Entonces, como lo podemos ver aquí, pues si bien hay ciertos factores de riesgo que van a generar una vulnerabilidad, el estado clínico como tal ya de alto riesgo para psicosis van a incluir estos síntomas básicos que son el motivo de interés de la presentación. Sin embargo, pues aquí también se encuentran los otros criterios de ultra alto riesgo y ya propiamente cuando se pasa a un estado de síntomas de psicosis. Entonces, estos síntomas, tanto el COPER como el COCDIS, se van a evaluar con el instrumento de la propensión a la esquizofrenia. Hay 2 versiones, una para adultos y una versión infantil y juvenil. Entonces, como les mencioné, esto va a evaluar la presencia de síntomas cognitivos y perceptivos que se van a incluir dentro de los síntomas básicos. Además de que pues del COPER se van a evaluar los 2 síntomas básicos perceptivos, que es la alteración en la percepción visual y acústica. Entonces, como tal, vamos a ver que van a evaluar los síntomas según la frecuencia máxima de su aparición en los últimos 3 meses. Va desde 0, es decir, que el síntoma básico no ha ocurrido en los últimos 3 meses, hasta el 6, cuando el síntoma básico ha ocurrido diariamente en los últimos 3 meses. Entonces, de manera general, estas son algunas pues de los ítems que se evalúan en esta escala y se va puntuando del 0 hasta el 6. Esta parte del 7 y 8 y 9 es cuando no se cumple ninguna de las aseveraciones previas. Por ejemplo, que siempre ha estado presente con la misma gravedad, ellos lo consideran como un rasgo, cuando el 8, si no hay una duda, hay duda presente, o cuando el cumplimiento es cuestionable de la definición del síntoma, y ya posteriormente en cada uno de los criterios de COPER y COCDIS se va a ir señalando si lo presenta para llegar a la conclusión de cuál es el síntoma básico que llega a predominar o si están presentes los 2. Entonces, así como se han llegado a proponer estos síntomas básicos para identificar el estado clínico de ultra alto riesgo de psicosis, también hay síntomas como tal que se han propuesto que reconoce el individuo como aspectos de su funcionamiento. Entonces, aquí es importante pues hablar también de la personalidad. Como tal, para evaluar el trastorno de personalidad que más se relaciona justamente en la parte del estado clínico de riesgo de psicosis es el trastorno de personalidad esquizotípica. Vamos a tener que hay generalmente pues 2 maneras más frecuentes de evaluarlo. La primera es la categórica, que está en base a los criterios del DSM-5, que pues son todos estos criterios, pero pues la definición es principalmente la parte del patrón dominante de deficiencias sociales interpersonales con poca capacidad para mantener relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas o perceptivas, el comportamiento excéntrico, sobre todo que se va a manifestar en las primeras etapas de la edad adulta y está presente como en diferentes contextos. Sin embargo, pues hay otra manera de llegar a evaluar esta parte de la personalidad esquizotípica que incluye ya más un abordaje dimensional. Se van a evaluar o se tratan de evaluar las dimensiones cognitivo y perceptiva, la interpersonal y la de desorganización. Estas 3 dimensiones se evalúan con el cuestionario de la personalidad esquizotípica. Este cuestionario entonces va a producir puntuaciones en base a 3 dimensiones. Las 3 dimensiones es la cognitivo-perceptual, la interpersonal y la de desorganización. Cada una de estas 3 dimensiones tiene subescalas, en total son 9 subescalas contando las 3 dimensiones. Dentro de la cognitivo-perceptual están las experiencias perceptuales inusuales, dentro de cada paréntesis es el número de ítems que corresponde para esa subescala, están las ideas de referencia, la desconfianza o ideación paranoide, creencias extrañas o pensamiento mágico. Dentro de la interpersonal está la ansiedad social, el afecto restringido y la falta de amigos cercanos, y dentro de la dimensión de la desorganización está el discurso y el comportamiento extraño. Esto en total va a dar una escala de 74 ítems, donde se va a determinar la presencia o la ausencia del síntoma en base en si responde sí o no. Y esta está validada igual en la versión francesa, que es el idioma que se utiliza en el artículo que se va a presentar el día de hoy. Entonces aquí es una parte del cuestionario de personalidad de esquizotípica, entonces aquí es si tiene o no tiene el síntoma y se puntúa.
Entonces, aunque ya sabemos que los rasgos esquizotípicos se han relacionado justamente con la parte del estado clínico de riesgo de psicosis, no todas las personas que van a presentar estas manifestaciones pues, de los rasgos esquizotípicos van a desarrollar estadios o síntomas psicóticos más disfuncionales o relevantes. De hecho, pues en la mayoría de los modelos que se han llegado a estudiar, no se supone que los rasgos esquizotípicos sean suficientes como tal para indicar un riesgo de psicopatología clínica por sí solos. Sin embargo, pues va a haber factores psicológicos que pueden llegar a potenciar que de esta situación de rasgos de esquizotipia puedan llegar a pasar como tal a una manifestación clínica de psicosis. Aún no se determinan como tal o son 100% claros, pero se sugiere que uno de ellos puede ser la mentalización. Entonces, la mentalización va a consistir en la capacidad de poder imaginar y entender los estados mentales de uno mismo y de los demás. Entonces, es justamente esta habilidad que vamos a tener de darle una interpretación convincente a la conducta que nosotros mismos tenemos y a la conducta de los otros a partir del estado mental. Estos estados mentales pueden ser desde las necesidades, deseos, pensamientos, creencias, metas, propósitos y razones. Entonces, esta actividad de mentalizar es principalmente preconsciente e imaginativa. Va a requerir el análisis cuidadoso de circunstancias de las acciones, de pautas de las conductas previas que haya tenido el sujeto y de las experiencias a las que la persona se ha visto expuesta. Entonces, justamente la mentalización es central para la conformación del self. Esto es decir, que en ausencia de mentalización no puede haber sentido del self, de las interacciones sociales constructivas ni de una reciprocidad de las relaciones, como tampoco ninguna sensación de seguridad personal. Por lo tanto, la mentalización va a ser algo que pues no va a estar como estable a lo largo del tiempo, no va a ser homogénea ni va a ser unidimensional, sino que pues las personas van a mentalizar de diferentes formas, por lo que se van a llegar a realizar inferencias y estas inferencias pueden llegar a estar propensas a errores. Entonces, mentalizar consiste en esencia en vernos a nosotros mismos desde el exterior y a los demás desde el interior. La mentalización se va a constituir desde situaciones genéticas o biológicas y ambientales. Dentro de las genéticas y biológicas vamos a tener que hay varias estructuras que van a estar relacionadas con la construcción de la mentalización, que es el giro fusiforme, que ayuda a la identificación justamente de los individuos, el surco temporal superior, que se relaciona con la percepción de la intencionalidad de la conducta, la amígdala, pues que justamente es esta atribución emocional que se le da a la conducta, los lóbulos temporales que hacen la parte de la contextualización semántica de la conducta, las neuronas en espejo, que es la resonancia de las emociones y las acciones observadas en un sujeto. La ínsula anterior habla de la experiencia y la observación del dolor y el disgusto, el cíngulo anterior en el control de la atención, cognición y la emoción, la corteza orbitofrontal en la monitorización de las contingencias y la corteza prefrontal medial, que es la región que se considera de la mentalización. Una vez que ya sabemos que hay pues, ciertos factores genéticos y biológicos que contribuyen al desarrollo de la mentalización, hay también factores ambientales, justamente es la calidad del entorno en el que se va a producir. Esto va a depender tanto del aprendizaje social, de las relaciones familiares y uno de los puntos muy importantes es pues, la relación de apego temprano que vaya a tener esta persona. Esto va a reflejar el grado en que las experiencias subjetivas fueron adecuadamente atendidas por un determinado cuidador y este proceso pues, va a ser intergeneracional. Entonces vamos a ver que la relación que tiene el apego y la mentalización, pues la capacidad de mentalizar va a surgir en el contexto de las relaciones de apego y tiene sus raíces en la experiencia de ser comprendido por una figura de apego. Es decir, si el cuidador tiene esta capacidad de poder pues ahora sí entender las necesidades del bebé con precisión y no lo abruma, esto le va a ayudar a desarrollar esta parte de la regulación afectiva y por consiguiente el sentido del niño sobre su mente y sobre su yo reflexivo. Entonces el proceso de mentalización va a requerir numerosas operaciones cognitivas, como lo va a hacer percibir, reconocer, responder, reflejar, recordar, interpretar y explicar. Aquí se miden dos dominios importantes en la parte de la actividad cognitiva que surge de la mentalización, que es la atención y la imaginación, entendiendo pues, la atención como la parte de pues, atender los estados mentales y es prestar atención a lo que se hace, piensa y se siente.
y la imaginación pues considera diferentes perspectivas sobre uno mismo y sobre el actuar de los demás. Cuando ya la parte de la mentalización se operacionaliza, el nivel pues se operacionaliza como tal, es lo que nos va a dar el funcionamiento reflexivo. Entonces, para poder evaluar la mentalización, no va a existir solamente una técnica, existen pues entrevistas que tienen muchas preguntas específicas, pero una de las maneras y la que utiliza el artículo es evaluar de una manera estructurada la mentalización con la escala del funcionamiento reflexivo. Esta escala del funcionamiento reflexivo es una medida que nos va a evaluar la certeza e incertidumbre autoinformada sobre los estados mentales, es decir, esta escala va a reflejar qué tan confiado versus qué tan dudoso se siente la persona utilizando la información sobre el estado mental para explicar los propios y los comportamientos de los demás. Esta es una escala tipo Likert que tiene 7 puntos, va desde muy desacuerdo con 1 y 7 pues muy de acuerdo. Y como les mencionaba, va a tener una parte que es de incertidumbre, o sea, una subescala de incertidumbre, y otra parte que va a tener la escala de certeza. Y de igual manera, pues a mayor certeza que se tengan mayores puntuaciones en la subescala de certeza, va a reflejar un mejor uso de la información sobre el estado mental y los niveles adaptativos de certeza sobre los otros estados mentales. Esta escala de igual manera ha sido validada para adolescentes y adultos de habla francesa. Entonces, si bien hemos visto que la mentalización puede estar en diferentes estadios, hay estudios que se han realizado para evaluar diferentes grados o cuadros de psicopatología. Dentro de estos está el trastorno de personalidad, sobre todo el trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista y trastorno antisocial, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno por consumo de sustancias, parte de los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo el trastorno del espectro autista, trastornos depresivos, de conducta y lo que corresponde al tema de hoy, que es la psicosis. Entonces vamos a ver, como lo mencionábamos al inicio, la psicosis va a estar profundamente alterada en la experiencia del sujeto. Entonces va a haber diferentes factores que se han estudiado en el continuo de la psicosis relacionado con la parte de la mentalización, y uno de ellos es la mentalización y el apego. Si bien hay evidencia que sugiere que el apego y la mentalización pueden no representar un factor etiológico o causal necesario para el desarrollo de la psicosis, se considera que son relevantes para su estudio y potencialmente para su tratamiento. Por ejemplo, se ha visto que el apego inseguro, especialmente el evitativo, se asocia con la gravedad tanto de síntomas positivos como negativos. Y el 80% de los adultos jóvenes que tienen un factor de alto riesgo muestran evidencias de apego inseguro. De la misma manera, así hay vías neurobiológicas que están relacionadas con la presencia de lo del apego y la resiliencia a la propensión de psicosis. No me voy a detener mucho a explicar cada una, pero son parte del sistema de respuesta al estrés, el sistema de oxitocina, el sistema dopaminérgico, el sistema de inflamación y el sistema del estrés oxidativo, que si bien se han relacionado con la parte del apego, mentalización y la propensión de la psicosis, sabemos que no son vías exclusivas de la psicosis. Así también hay evidencia que se demostró que un deterioro significativo en la mentalización en pacientes con esquizofrenia, pero estaban significativamente más deteriorados que otros grupos. Así también los rasgos esquizotípicos en una población normal se asociaron con deficiencias sutiles en la mentalización, independientemente de la capacidad del razonamiento y la función ejecutiva. En otro estudio, la mentalización deficiente se relacionó con una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno psicótico, y de igual manera se sugirieron en otro estudio que las características esquizotípicas de ansiedad social y discurso extraño podrían explicar el aumento de las puntuaciones en el cuestionario de funcionamiento reflexivo en la subescala de incertidumbre. Ya entrando de lleno a la parte del artículo, el motivo del artículo se basa que hasta donde se sabe, las relaciones entre los rasgos esquizotípicos, la disfunción en la mentalización y las manifestaciones tempranas del riesgo de psicosis, como las capturadas por los criterios en los síntomas básicos, aún no se han examinado simultáneamente. El hecho de examinarlas puede contribuir a informar estrategias de tratamiento y de prevención destinadas a atenuar la trayectoria de la psicosis en sus primeras etapas.
Entonces, como les había mencionado, ese es el título del artículo, es una investigación original que fue publicada en la revista de Frontier Psychiatry el 21 de septiembre del 2023. La revista tiene un factor de impacto de 4.7, aquí está la fecha de la publicación y estos fueron los autores que desarrollaron el artículo. Dentro de los objetivos del artículo, el primero fue evaluar las asociaciones que existen entre los rasgos esquizotípicos y la mentalización autoinformada con la presencia de síntomas básicos cognitivos y perceptivos en una muestra de adolescentes y adultos jóvenes. El segundo fue examinar si los rasgos esquizotípicos interactúan con las dificultades de la mentalización, justamente para explicar la presencia de los síntomas básicos cognitivo y perceptivo. Las hipótesis que realizaron para este artículo, la primera está basada en que las investigaciones previas que sugieren que los rasgos esquizotípicos y las disfunciones de la mentalización se relacionan con los síntomas básicos en las muestras de estado clínico de alto riesgo de psicosis. Por lo tanto, la primera hipótesis que ellos proponen es que los rasgos esquizotípicos y las dificultades en la mentalización autoinformada se van a asociar de forma independiente con la presencia de síntomas básicos. La segunda hipótesis que ellos proponen es que dado que la mentalización se ha propuesto como un factor psicológico que puede llegar a influir o a modular los estados clínicos de alto riesgo, sobre todo en individuos que tienen rasgos esquizotípicos premórdidos, ellos sugieren que los rasgos esquizotípicos entonces explicarían la presencia de los síntomas básicos en presencia de dificultades para la mentalización. El diseño del estudio, en base a la metodología de Feinstein, por su propuesta general es descriptivo, por la asignación de la maniobra es observacional, por el seguimiento es transversal, por la dirección en la que se obtiene la información es prospectivo y por los componentes del grupo se considera homodémico. Dentro del material y métodos, los participantes fueron 87 sujetos los que se reclutaron a través de anuncios escritos en escuelas públicas, universidades y en centros comunitarios en la ciudad de Ginebra, Suiza. Estos tuvieron una edad de entre 14 a 27 años con una media de 19.27, fueron 47 mujeres y 40 hombres. Aquí como tal el artículo solamente menciona que ninguno de los participantes padecía trastornos psiquiátricos ya sea en el pasado o actuales y se descartó la presencia de trastornos del desarrollo neurológico como por ejemplo la parte del trastorno del espectro autista. Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes, además de aquellos que fueron menores de 18 años se obtuvo el consentimiento informado por el tutor legal y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Asociación Suiza. Estas mediciones o estas escalas son las que habíamos hablado en la parte de los antecedentes, entonces solamente lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que están validadas justamente en cada una, en la versión francesa, que fue el idioma en el que se midió. Para los rasgos esquizotípicos de la personalidad se va a utilizar el cuestionario de personalidad esquizotípica. Para la parte de evaluar la mentalización vamos a utilizar se va a utilizar el cuestionario de funcionamiento reflexivo y para identificar los síntomas básicos se va a utilizar el instrumento de propensión a la esquizofrenia, que fueron los tres que hablamos. En las especificaciones de estas escalas utilizadas en este estudio es primero que en el instrumento de propensión a la esquizofrenia, que es el que nos va a ayudar a evaluar los síntomas básicos, se incluyó todo el COCDIS y se incluyeron los elementos del COPER que evalúan los dos síntomas perceptivos, que son las alteraciones visuales y las alteraciones acústicas. Y en los síntomas básicos tuvieron que dicotomizar la respuesta, es decir, solamente se identificó si hay o no hay la presencia de este síntoma, pero no se evaluó la gravedad del mismo. Se utilizó este programa para el análisis de datos y en cada uno de los modelos que ahorita les voy a mostrar se realizaron regresiones logísticas multivariadas justamente para evaluar las relaciones que había entre cada una de las escalas. Aquí los autores mencionan que debido a que el género, la edad, el nivel educativo y la nacionalidad de los participantes no se asociaron significativamente con la presencia de síntomas básicos cognitivos y perceptivos, no los ingresaron como covariables en el análisis. Entonces vamos a tener que la parte de la metodología del artículo utilizaron dos modelos. El primer modelo, la variable independiente fue el cuestionario de personalidad esquizotípica, que tiene las tres dimensiones, la cognitivo-perceptual, la interpersonal y la desorganización. Y es lo mismo en el segundo modelo, lo que cambia es la variable dependiente. En el primer modelo la variable dependiente fueron los síntomas básicos perceptivos y en el segundo modelo fueron los síntomas básicos cognitivos.
También se utilizó la parte de la escala de funcionamiento reflexivo. Esta la pusieron como una variable independiente, que inclusive fue lo que se mencionó en la parte de los objetivos, y se pusieron las dos subescalas, la incertidumbre y la certeza. Y aquí también pues continuó siendo la variable dependiente, los síntomas perceptivos y los síntomas cognitivos en el segundo modelo. Dentro de la parte de los resultados, si bien los autores mencionan que justamente las variables sociodemográficas no las incluyeron en los estudios porque no fueron relevantes para ellos, podemos ver que pues inclusive se les llegaron a pedir varias variables, como es el nivel educativo de los padres, el nivel educativo de las personas, y también se evaluaron la presencia de algunos síntomas básicos, pero que no cumplieron propiamente para toda la integración del COPER y del COGNIS. Dentro de los modelos, en la primera parte de la interacción que buscaba evaluar en las dimensiones del cuestionario de la personalidad esquizotípica con la presencia de los síntomas básicos, en el primer modelo vemos que el que tuvo como tal una interacción o se asoció fue la dimensión de la desorganización con el síntoma básico perceptivo. Y en el segundo modelo, la dimensión que se relacionó con el síntoma cognitivo fue la interpersonal, que lo podemos ver en esta tabla, que es justamente en los síntomas básico perceptivo, la que se encontró como una asociación fue la parte de la dimensión de la desorganización, y en el síntoma básico cognitivo en el que se encontró fue en la dimensión interpersonal. Entonces, ahora, ya que se encontró esta relación entre la dimensión de desorganización, el síntoma perceptivo, y la dimensión interpersonal con el síntoma cognitivo, ahora quisieron ver qué subescala de cada uno de estos tenía mayor relación con el síntoma básico. Con la desorganización fue el discurso extraño, se asoció más a la presencia de un síntoma básico perceptivo, y en la interpersonal la ansiedad social se relacionó más con un síntoma básico cognitivo. ¿Qué es lo que podemos ver en la tabla? El síntoma básico perceptivo se relaciona más con el discurso extraño y el síntoma básico cognitivo se relaciona más con la ansiedad social. Entonces, teniendo estos dos resultados, después se prosiguió a evaluar la escala del funcionamiento reflexivo. Ellos mencionan que no hubo una asociación directa entre alguna de las dimensiones de incertidumbre o certeza con el síntoma básico perceptivo. Pero en el segundo modelo sí se relacionó o hubo como tal una relación entre la subescala de incertidumbre y certeza con el síntoma básico cognitivo, que es lo que aparece en esta tabla. En el síntoma básico perceptivo en relación a la escala del funcionamiento reflexivo no hubo como tal una relación significativa, pero en el síntoma básico cognitivo ambas, tanto la incertidumbre como la certeza, sí hubo una relación significativa. Una vez teniendo estos resultados, quisieron comparar ahora sí todas las posibles asociaciones que puede llegar a haber entre el síntoma básico perceptivo y cognitivo con sus respectivos resultados. Entonces se encontró que para el síntoma básico perceptivo hay una relación justamente con la certeza del funcionamiento reflexivo y el discurso extraño. Esto quiere decir que la probabilidad de experimentar un síntoma básico perceptivo era mayor cuando el discurso extraño era alto y la certeza mentalizadora era baja. Ahora, para el síntoma básico cognitivo se encontró una interacción con la ansiedad social y la parte de la certeza con la ansiedad social. Esto como tal nos habla de que la probabilidad de experimentar un síntoma básico cognitivo era mayor cuando la ansiedad social es alta y la certeza mentalizadora es baja, que es lo que vemos justamente en la tabla. Que solamente la parte del síntoma básico perceptivo se relacionó con la certeza y el discurso extraño, y el síntoma cognitivo se relacionó tanto con la parte de la subescala de ansiedad social como con la certeza y la ansiedad social. Entonces ellos proponen esta parte, que justamente es que cuando hay la presencia del síntoma como tal, a mayor discurso extraño va disminuyendo la parte de la certeza en el funcionamiento reflexivo. En esta parte de la ansiedad social ocurre la misma situación, es decir, a menor certeza se va a ir presentando el síntoma, a mayor ansiedad social va a disminuir la certeza.
Entonces se demostró que los rasgos esquizotípicos relacionados con el discurso extraño y la ansiedad social van a interactuar con las dificultades de mentalización autoinformadas, específicamente la baja certeza de los estados mentales para explicar la presencia tanto del síntoma básico perceptivo como del síntoma básico cognitivo en esa muestra de la comodidad. Por lo tal que la mayor conclusión que tienen como en la parte de este artículo es que la probabilidad de experimentar un síntoma básico perceptivo era mayor cuando el discurso o el habla era extraña y la certeza mentalizadora es baja, mientras que la probabilidad de experimentar un síntoma básico cognitivo era mayor cuando la ansiedad social es alta y la capacidad mentalizadora es baja. Dentro de la parte de discusión vamos a ver que ellos pues van evaluando cada una de los resultados que se obtuvieron. En el primero, pues como lo mencionaba, la asociación significativa observada entre los rasgos de personalidad esquizotípicos relacionados con el habla extraña y el síntoma básico perceptivo, que fue el primer resultado que se dio, está asociado con estudios previos. Aquí, por ejemplo, en este estudio donde se habla del discurso desorganizado positivo en pacientes que tienen esquizofrenias en relación con alucinaciones verbales auditivas, es igualmente alta en sujetos no clínicos que presentan las mismas alucinaciones auditivas. Esto podría indicar que ambos síntomas pueden ocurrir simultáneamente y pueden sugerir un estado de un sustrato neurobiológico compartido. Además, hay correlatos neurofuncionales, como lo vimos en la parte de las cuestiones genéticas y biológicas de la mentalización. Por ejemplo, en un estudio realizado en el 2018, donde se midieron las experiencias de uno mismo al mirarse al espejo, la personalidad esquizotípica y la resonancia magnética funcional en el estado de reposo, se encontró que la conectividad atípica del área visual se asoció con puntuaciones más altas en la dimensión desorganizada de la esquizotipia. Ahora, respecto a la asociación que se encontró sobre los rasgos esquizotípicos relacionados con la ansiedad social y el síntoma básico cognitivo, en el 2017 de igual manera se realizó el estudio donde el trastorno de ansiedad social fue común en adolescentes y adultos jóvenes que tenían un estado clínico de alto riesgo y se correlacionó con síntomas psicóticos atenuados más graves. Además, aquí en una muestra de personas con primer episodio de psicosis, en comparación con una muestra con trastorno de ansiedad social pero sin síntomas psicóticos, se informó que el grupo como tal que tenía el primer episodio psicótico, al 25% se le diagnosticó un trastorno de ansiedad social, mientras el otro 11.6% informó graves dificultades en los encuentros o en las interacciones sociales. Por lo tanto, ellos concluyeron que la ansiedad social es una comorbilidad importante en el primer episodio de psicosis, por lo que desde un punto de vista clínico, la ansiedad social esquizotípica puede constituir un importante objetivo de prevención temprana para atenuar el desarrollo de los estados clínicos de ultra alto riesgo. La segunda asociación sobre las dificultades de mentalización autoinformada y la presencia del síntoma básico cognitivo está en línea con estudios previos. Aquí, por ejemplo, la función reflexiva se asoció negativamente con los síntomas psicóticos atenuados y las dificultades en la mentalización se relacionaron con una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno psicótico, por lo que parece ser que las dificultades en la mentalización van a estar relacionadas con la presencia de manifestaciones de estados emergentes relevantes para el riesgo de psicosis. Aquí como tal, cuando vimos que no había una asociación entre la mentalización autoinformada y el síntoma básico perceptivo, esto es diferente a otros estudios previos donde sí se ha encontrado asociación. La justificación que dan como tal los autores del por qué en este estudio no se encontró esta interacción es que señalan que los síntomas básicos perceptivos se diferencian claramente de los fenómenos alucinatorios en que no se perciben subjetivamente, al menos inicialmente como estímulos externos, sino que se experimentan inmediatamente como alteraciones de los propios sentidos, tanto visuales como auditivos, que se produce en la percepción de estímulos que son reales. Finalmente, los resultados del presente estudio indican que los rasgos esquizotípicos de la ansiedad social, el habla extraña respectivamente, van a interactuar con la presencia de los síntomas básicos cognitivo y perceptivo. Esto llegan como tal a la parte de la discusión que el síntoma cognitivo podría perjudicar aún más las dificultades de la mentalización que el sujeto ya puede haber tenido, lo que va a conllevar a un círculo vicioso entre el deterioro y los síntomas de mentalización cada vez mayores.
Dentro de las fortalezas del artículo es que la muestra comunitaria pues está dentro del rango de edad en los cuales se identifica el mayor riesgo, los estados de ultra alto riesgo de psicosis. Este artículo como tal pues proporciona una evidencia preliminar sobre la relación de las manifestaciones de rasgo y estados relevantes para el riesgo de psicosis, y sobre todo la contribución del proceso psicológico que toma en esta parte del factor de la mentalización en la relación entre estos dos. Asimismo, pues desde un punto de vista clínico, los resultados resaltan las habilidades de la mentalización pueden ser un punto valioso en las intervenciones preventivas. Dentro de las limitaciones pues está el tamaño de muestra, que pues es relativamente pequeña. El método de muestreo por conveniencia pues puede generar que las distribuciones de ciertas variables sociodemográficas, que por ese mismo motivo no se incluyeron en la parte de la metodología, impidieron su inclusión en los análisis como covariables. Además, dentro de la escala del instrumento de la propensión a la esquizofrenia, el síntoma cognitivo y el síntoma perceptivo solo se evaluó como la presencia o la ausencia, entonces no se examinó los rasgos esquizotípicos o la mentalización autoinformada con la gravedad del síntoma, solamente si está presente o no lo está. Además, no se evaluaron otros factores de riesgo social que se han pues relacionado con la parte de los estados clínicos de ultra alto riesgo, como es el trauma infantil y la victimización por acoso. Además, en la parte de pues los criterios de inclusión y exclusión, los autores no ponen o no especifican cómo fue que se llegó a la conclusión de que no se tenía un trastorno psiquiátrico actual o previo. Además, por la naturaleza transversal del estudio, se impide sacar conclusiones causales sobre las relaciones entre las variables, y pues también el estudio se basó en medidas de autoinforme. Entonces, pues si las personas pueden llegar a tener dificultades para reflexionar sobre los propios estados mentales, puede haber pues dado lugar a que estas respuestas puedan estar sesgadas. Dentro de las principales conclusiones es que los hallazgos indican asociaciones únicas de bajo tamaño del efecto entre los rasgos esquizotípicos interpersonales y desorganizados con el síntoma básico perceptivo y cognitivo respectivamente. Además, la mentalización autoinformada se asoció de forma independiente con la presencia del síntoma básico cognitivo, pero no de un perceptivo. Es importante destacar que se demostró como tal que los rasgos esquizotípicos relacionados con el habla extraña y la ansiedad social interactúan con dificultades en la mentalización, específicamente con la baja certeza en los estados mentales, que esto es lo que explica la presencia de los síntomas básicos tanto perceptivo como cognitivo. Entonces, finalmente este estudio se va a sumar a los estudios previos que sugieren que la mentalización puede contribuir a modular la vulnerabilidad de la psicosis a lo largo del continuo de su expresión, desde signos de rasgos premórbidos hasta las manifestaciones de estado de riesgo clínico ya de psicosis, hasta la transición a un primer episodio clínico.